Buongiorno a tutti. Buenos días a todos y desde este momento un agradecimiento enorme para los extraordinarios invitados de esta tarde, presidente Obasanjo y el presidente Prodi, que presentaremos de una manera más clara dentro de poco, presidente de la Fundación de la Comisión Europea. El tema que tenemos aquí esta tarde es lo que mueve el mundo. Y lo que mueve el mundo no es ciertamente un tuit nocturno, aunque venga de un líder político, aunque sea de un presidente de un país muy importante. No es lo que está interesando a Europa sobre si desembarcar o no 150 personas de un barco, y lo que no mueve el mundo no es claramente un ataque esporádico sobre un ataque sirio vacío, porque los sirios han sido avisados por los rusos, que han sido avisados por los americanos. Todo lo que he citado ha sido rumor de fondo, de un ruido que intenta ofuscar lo que realmente mueve el mundo. Transformaciones profundas, transformaciones sobre la demografía, sobre la fuerza de los estados, sistemas políticos que los gobiernan, sobre la inmigración. Transformaciones que tienen orígenes muy lejanos, hace 30 años, y que quizás se expresarán dentro de 10, 20, 30 años, y que dan un nuevo modelo a lo que nos rodea y lo que mueve. Para entender qué mueve el mundo, se requieren instrumentos que hoy parecen ser escasos. Se requiere la voluntad de mirar hacia atrás sin nostalgias, una mercancía escasa cuando el cambio se convierte en una obsesión. Sirve la necesidad, la posibilidad de mirar hacia adelante cuando se requiere mirar hacia el futuro, o mirarse alrededor, que es algo bastante escaso cuando hay deseos de construir muros y de ser patrón, jefe, líder en tu casa. Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, mirarse alrededor. Es lo que intentaremos, lo que vamos a intentar ahora hacer juntos en esta mesa redonda, conscientes del poco tiempo y de la necesidad de correr sobre temas vastísimos, pero también conscientes, y lo estamos ciertamente, Stefano Manservigi y yo, y lo sois conscientes vosotros también aquí, venidos numerosos, para observar a estos dos líderes de sus países, de sus continentes, como son Romano Prodi y el presidente Obasanjo. Tengo el placer de presentar al presidente Romano Prodi. He participado al menos a una decena de encuentros con el presidente Prodi, y siempre dice, el presentador siempre ha dicho, el presidente Prodi no necesita presentación, y después dice, ha estudiado en la Universidad Católica, ha sido ministro. Yo no seguiré esta regla y por tanto me limitaré a decir que para todos nosotros el presidente Prodi no tiene necesidad de presentación y por tanto paso, por tanto, a Stefano Manservisi la labor, por otro lado también difícil, de presentar a otra personalidad que no tiene necesidad de presentación, como es el presidente Obasanjo. Adelante, Stefano. Gracias, Paolo, y gracias por esta impresionante participación de platea. En realidad, el presidente Obasanjo no tendría tampoco necesidad de presentación en África, pero bien, como estamos en Rimini, queremos recalcar la importancia de su presencia y su contribución dando datos sobre su biografía como hombre de Estado y como personificación de momentos fundamentales de la historia africana. Me gustaría solo recordar algunos de los aspectos del presidente Obasanjo que son importantes para el debate que abriremos después. El presidente Obasanjo, cuando se dio el golpe de Estado del 75 en Nigeria, cuando se encontraba a estar, y cuando este golpe de Estado le puso al frente
al frente del país después de este golpe de Estado, devolvió la democracia a Nigeria y decidió construir un recorrido democrático con una constitución, con una clase política que habría crecido en la democracia con contradicciones. Pero esto es un punto fundamental que ha sido repetido varias veces. Cuando el presidente Obasanjo ganó 2 veces las elecciones democráticamente en Nigeria y cuando se enfrentó a lo que se enfrentó a lo que muchos líderes africanos tienen que soportar, que es el tercer mandato, que es algo absolutamente poco aconsejado. Había un partido que lo quería y que quería cambiar la Constitución, y él, como hombre de Estado, se opuso a esto, salió de la esfera del poder y ha consolidado un proceso de democracia que tiene sus instituciones, pero democracia en Nigeria. Por tanto, ha renunciado y no se ha presentado a la tercera reelección. Creo que estos 2 aspectos hay que subrayarlos, además de otro. El presidente Obasanjo ha estado en la prisión, en la cárcel, por la defensa de derechos del hombre en un país en el que las contradicciones y contraposiciones religiosas, sociales, son elementos de falta de cohesión social. Es decir, ha combatido para crear una clase política y creo que esto es uno de los elementos fundamentales porque en los desafíos del mundo global, el recorrido de las instituciones, de la democracia y de la consolidación de la capacidad del Estado son uno de los puntos sobre los que debemos discutir. El segundo aspecto, la importancia del africano, del hombre de Estado africano, y es que África es sujeto, a veces no consciente, y África es sujeto de esto y es necesario desarrollar una subjetividad global. Creo que el presidente Obasanjo en esto surge de una verdad que es la de la Nigeria, que es el país más poblado de África en este momento, 400 millones de habitantes. Perdón, 200 millones de habitantes, que tendrá 1.000 millones o así en 2050, más que la Unión Europea, que al mismo tiempo es la primera potencia económica africana más importante que Sudáfrica, pero que es un país que exporta petróleo e importa gasolina. Es un país que se encuentra entre las primeras potencias económicas mundial y la séptima entre las emergentes, que está en el momento 52º entre las potencias humanas. Un país riquísimo, donde en el norte se encuentra una guerrilla terrible, que es Boko Haram, donde las contradicciones y oportunidades son fundamentales. Es un espejo de África, sujeto de este mundo nuevo en construcción, y creo que el título doble del presidente Obasanjo es hombre de Estado africano que ha modificado y transformado Nigeria, pero también representante de la nueva subjetividad africana y en este mundo información. De esta breve presentación sirve justamente para presentar por qué motivo podemos discutir conjuntamente. Tenemos que discutir conjuntamente de estos motivos. Le hemos invitado para discutir. Me permito añadir otra medalla que será de gran placer para quien está en esta sala, que es que el presidente Obasanjo ha llegado aquí hasta Rimini, ha tomado un vuelo esta mañana y saldrá para otra labor dentro de unas pocas horas, con lo cual ha dedicado un día con un viaje muy largo para estar aquí entre nosotros, y esto es otro elemento que agradecerle y otro elemento que valorar. Y me ha confesado, si me lo permite, presidente, que su mujer se lamenta y dice que su vida está en el avión y que solo está en casa para hacer el check-in y el check-out y cambiar la maleta, lo que nos hace más humano a nuestros ojos, ¿no? Esta es crítica de su mujer. Hay una decena de temas sobre el mundo que cambia y habrá
comentarios bien autorizados, por tanto, del presidente Prodi y del presidente Obasanjo. No podemos, por menos que dejar de partir de la demografía, porque es la ciencia más exacta para tocar todos los temas que hemos presentado. Sabemos los que estamos en este momento y los que estaremos dentro de 20 años. En 1950, podréis ver en la presentación, en esta sala quizás algunos recordarán ya el 1950, o ya era adulto incluso. Asia ya estaba en el primer lugar, 55%, un cuarto Europa en rojo, África el verde, lo demás Norteamérica y Latinoamérica. Asia, por tanto, en el primer lugar. En 2050 Asia se queda en el primer puesto, pero encontrad observad el cambio entre rojo y verde. Asia se convierte en el segundo, África en el segundo continente con un cuarto de la población mundial, y Europa cambia y pasa del 22% al 7%. Estos son los cualitativos. En cuanto a cuantitativo, en 1950 la pirámide demográfica era una pirámide. Muchos jóvenes y cada vez menos hasta llegar a los ancianos. En 2050, como sucede a muchos de nosotros, se le han incrementado las caderas, ha crecido las caderas y ya deja de parecer una cadera, empieza a parecer una pirámide y empieza a verse como efectivamente. En África tendrá una población media entre los 6 y los 25 años. Algunos estados tienen la mayoría de la población entre los 45 y 50 años. Presidente Prodi, ¿cuáles son las implicaciones de esta transformación para nosotros y para el resto del mundo? De esto voy a sacar un solo dato. En el África subsahariana es 17, 18 años de media. En España en Italia entre 47 y 48 años. Son dos mundos, no hay nada que hacer. Hay dos mundos diferentes. Por tanto, todos los problemas de la migración, de la necesidad de tener un diálogo diferente como el de hoy, son los problemas del mañana. No hay nada que podamos hacer más que esto. Porque si cambiaran los términos de la demografía y tuviéramos una relación absolutamente diferente, durante una entera generación ya los juegos están hechos. Por tanto, ¿qué implica? Implica que si nosotros seguimos con la división de hoy, con la falta de diálogo, con la separación, será un desastre. No habrá nada que hacer porque habrá quizás poblaciones muy grandes que se contrastan entre ellos. África seguirá siendo la mitad del mundo, pero pasa a tener 2.000 millones de personas y Europa menos de 500 millones, 890 incluida Gran Bretaña. Por tanto, hay absolutamente poco que hacer. Creo que frente a esto, o tomamos conciencia por parte de todos los países, o el enfrentamiento y el drama serán inevitables. ¿Qué quiere decir tomar conciencia? Cuando nosotros pensamos en la política con respecto a África, lo veremos a lo largo de nuestra conversación. Encontraremos que, a fin de cuentas, el desarrollo africano tampoco ha ido tan mal. Ha sido mejor de la media anual. Pero es que África estaba tan decaída que hoy como hoy, en 2018, África tiene el mismo Producto Nacional que tenía en 1980, con una población que ha aumentado, como hemos visto que ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Atención, que aquí estamos en el punto de ruptura. Pongamos a hacer un poco de utopía. Si nosotros verdaderamente queremos ganar en esta situación, no se puede hacer nada más en este mundo si no es un acuerdo entre Europa y China en nuestra intervención sobre África. Porque China, lo veremos siguiendo la conversación, ha intervenido pesadamente en África y se ha creado amistades y también enemistades, problemas y tensiones. Y así igualmente Europa. Si nosotros queremos tener la fuerza suficiente para equilibrar lo que está sucediendo y al mismo tiempo para tener una política creíble,
tenemos que poner juntas estas cosas. Porque abrir un debate con una utopía, que es lo que estoy haciendo, puede ser provocatorio, pero es ciertamente útil para entender cómo irán verdaderamente las cosas. Digamos así que esto es muy a menudo lo que decimos nosotros. Y tanto es así que, volviendo a fundar el paradigma de la cooperación al desarrollo, invertir, crear ocupación, ver que África es el continente joven y cada vez más joven y más grande y más global, visto desde el punto de vista africano. ¿Cómo veis vosotros a Europa en esta transformación? ¿Cómo os veis vosotros a vosotros mismos? Porque estamos hablando de la transformación de vuestro continente. Por tanto, ¿qué pensáis hacer vosotros y de qué forma la responsabilidad que es la vuestra puede transformarse en un pacto diferente hacia Europa y hacia otro? El discurso europeo mirando hacia África, pero ¿cuál es el discurso de África que se mira a sí misma y que mira de esta forma también a Europa? Thank you very much. Quiero dar las gracias a mi amigo Romano Prodi por su presencia aquí a mi lado en este encuentro. Hemos participado en encuentros similares en otras ocasiones en los que hemos coincidido y colaboramos. Y cuando él estaba en la Unión Europea y yo ya era presidente de Nigeria, habíamos colaborado. Para mí, él es un europeo auténtico. Bueno, vamos a ver la situación ahora respecto a la democracia. Creo que hay dos formas de considerar la democracia. A partir de la demografía, que puede ser un recurso, o que se puede ver como un peso, como algo pasivo. A lo largo de los años, la demografía ha contribuido al desarrollo de las sociedades. Y esto tiene que seguir siendo así, pero la diferencia de la democracia entendida como recurso o como peso, como carga, tiene que ver con la competencia, con la educación, con la innovación de la misma demografía. Porque de esta forma, si no tenemos personas educadas, personas que trabajen, que no asuman responsabilidades, el número demográfico se convierte en una carga. Y como muchas veces he afirmado en África, la demografía puede representar un peligro, una gran carga, aunque al mismo tiempo es un recurso. O sea, es como si estuviéramos sentados sobre una bomba. En el pasado, la demografía tampoco era estática. La antropología y la arqueología demostraron que la existencia humana nace en el continente africano. Esto ya nadie lo discute. Las migraciones han contribuido al desarrollo del mundo y se han ido desplazando de África a Oriente Medio, a Europa y sucesivamente a América.
Y este es un aspecto que debemos considerar siempre. La humanidad es la humanidad. ¿Y qué veo para Europa y para África? Los líderes y la población africana en general tienen que asumir su responsabilidad seriamente en la gestión de los aspectos demográficos. No pueden no asumirse esta responsabilidad sin prestar atención a una gestión correcta y necesaria de estos aspectos demográficos. En Europa cae el crecimiento de la población, en cambio en África sigue creciendo. Por lo tanto, deberemos ser capaces en África y en Europa de unirnos. ¿Qué pedirá Europa a África en la gestión de la demografía africana para ventaja de ambos, a ventaja del mundo entero? ¿Qué pedirá en cambio África a Europa para gestionar este problema demográfico? Para que puedan ser complementarios tanto el crecimiento como el declino de la población en uno y otro continente. Creo que es un aspecto que tenemos que afrontar. Cuando en África y en Europa se habla de demografía, no debería ser una carga si la gestionamos bien, si colaboráramos en esta gestión, debería ser un recurso tanto para Europa, para África y para todo el mundo. Pasemos a un segundo tema de este mundo que cambia, el tema de los conflictos. Los conflictos que son otro ruido de fondo que acompaña nuestros tiempos. El ruido sobre la posibilidad de que se vuelvan a suceder conflictos de larga escala, de amplia escala. El Papa efectivamente hablaba de la guerra mundial a trozos. El problema es hacer este ejercicio, mirar hacia atrás y ver cuál es la situación efectiva actual sobre los conflictos. Hay una sorpresa. En este momento, después de la posguerra, en la historia de la humanidad, tenemos el más bajo porcentaje de conflictos entre estados de toda la historia. Pero estos conflictos tradicionales, digamos, de un estado contra otro, se han convertido en conflictos civiles que están, por ejemplo, en Siria, dentro de Siria, pero con potencias extranjeras muy implicadas. Si vemos el cuadro, la tabla de conflictos, cambia mucho porque vemos que aquí estamos en un alto nivel de conflictualidad. A estos conflictos internos dedico la última parte de su mandato en la ONU. Kofi Annan, un gran personaje de África, muerto recientemente, quien después de la dramática experiencia de Ruanda y de Bosnia, entonces él era director del Peacekeeping Department, trabajó para introducir una posibilidad de la ONU de ocuparse de conflictos internos, que tuviera la responsabilidad de proteger que después de lo que pasó en Libia ahora ha quedado un poco fuera de moda.
¿Cuál es el riesgo de conflicto al que estamos expuestos y qué instrumentos tenemos para afrontarlo? Los gráficos son muy claros. No hemos tenido una guerra mundial y no tenemos grandes guerras, pero recuperando la afirmación del Papa, tenemos una guerra mundial a trozos, muchísimas guerras por todas partes, guerras internas que hacen de todos modos miles de muertos. Por lo tanto, aquí una primera reflexión, la probabilidad de una guerra mundial, yo considero que no es muy alta, soy optimista en esta materia. Pero se ve que florecen los análisis de que cuando en el mundo hubo en la historia una potencia estable que crece como Esparta y Atenas en su tiempo, o Estados Unidos y China, una potencia en crecimiento, los historiadores nos dicen que de 16 casos, 12 acabaron en guerra. Por lo tanto, considero que nosotros estamos en los 4 casos en que no acabó en guerra, porque las grandes empresas están mezcladas, son un poco americanas, un poco chinas, por lo tanto, todo aguanta en cierta manera. Por eso, desde este punto de vista, soy bastante optimista. Pero hay otro aspecto que me preocupa, que hemos mencionado cuando hablábamos de Libia ahora, ¿no? En África subsahariana, durante mi mandato me di cuenta de que falta la fuerza del orden, de la ONU, perdón, porque la ONU interviene cuando hay algo que no interesa a las grandes potencias. Si interesa a las 5 grandes potencias, se detiene el trabajo. Y esto, lamentablemente, cada vez es más así. Por eso, vivimos en un mundo que está dividido en dos desde el punto de vista de la que debería ser la política solidaria. Los grandes conflictos que tienen en sus manos las 5 grandes potencias que tienen el derecho de veto en la ONU, aunque ya no son las mismas potencias las más poderosas. Y luego la ONU cada vez más ausente, cada vez más en dificultad y comprometida en cosas que sí son muy importantes: prófugos, asistencia, protección de los más débiles, pero que ya no tiene un espacio político fuerte que gobierna el mundo. Y esta división en dos no podrá durar mucho. Y repito que no tengo miedo, aunque esté preocupado, de una guerra mundial tipo Peloponeso, un enfrentamiento entre las grandes potencias, porque las actuales potencias tienen afinidades, pero estoy preocupado por estos conflictos, esta guerra a trozos a la que veo un remedio cada vez más difícil por parte de la comunidad internacional y una ausencia de Europa. Nosotros cada vez más asumimos la tarea de poner remediar ahí de forma rápida en el momento, pero sin pensar en soluciones duraderas, incluso en los conflictos más cercanos a nosotros. Piensen en el conflicto de Siria, el papel de las grandes potencias, y el conflicto de Libia, que ve a un solo país europeo que toma la iniciativa. Por lo tanto, en este aspecto creo que damos grandes pasos atrás. Sobre la cuestión de la dinámica entre la intervención de las Naciones Unidas, capacidad y voluntad política, el presidente Prodi recordará que cuando el presidente de la Comisión Europea, presidente de la Comisión Europea, inventamos un mecanismo para que los africanos hicieran la paz en África.
Fue una idea pequeña porque teníamos medios limitados, pero al cabo de 12 años ya hemos gastado 2.500 millones para ayudar a las misiones de peacekeeping en África. Pero esto sigue siendo un punto fundamental. Por lo tanto, preguntamos al presidente Obajasi que nos comente y que como parte del grupo presidido por Kofi Annan, del cual es miembro, en esta articulación entre responsabilidad africana y responsabilidad global, esta puede ser el camino para que en África se tome en mano el destino de los territorios como los del Sahel, que están infestados de terrorismo y de contrabando. En Nigeria, en su país, el fenómeno de Boko Haram, que tiene orígenes muy complejos, nunca hay solo un elemento externo. La fragilidad del África de Este, que podría verse afectada por lo que sucede en la península arábica, que puede ir llegando como un movimiento hasta Extremo Oriente. Los africanos tienen la determinación para llenar este vacío sobre un prisionero global de los intereses de pocos y el vacío porque hay conflictos internos que provocan muchas muertes. Gracias. Me gustaría remarcar una distinción entre la posibilidad de una guerra mundial y la continuación de conflictos que, tanto como conflictos pequeños, grandes, o conflictos entre estados o estados diferentes. A mi entender, una de las cosas que nos ha ayudado a prevenir otra guerra mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido el veto a las armas nucleares. De hecho, todas las grandes potencias en cada guerra mundial podría ser entre dos grandes potencias y este tipo de guerra prevería el uso de armas nucleares. Si se prohíben las armas nucleares, creo que la guerra sería posible a todos. ¿Qué es lo que queda? Son guerras, conflictos de naturaleza menor. O, por ejemplo, guerras entre un área y otra. En África, nosotros hemos sido las víctimas principales de estos conflictos. Hemos hablado de la situación en Libia. África tenía una solución para, digamos, un proyecto para esta zona, pero cuando los líderes africanos han intentado llevar a cabo este proyecto, en realidad ha habido alguien que ha decidido por encima de sus cabezas, América y Europa, y esto es lo que ha sucedido. Han sido superados. Los recursos de África son limitados. Sería posible gestionarlos solo en la medida en la que pudieran gestionar todos los recursos a su disposición. Por ejemplo, en Sierra Leona, la situación se ha llevado a cabo con éxito positivo. Y
Lo mismo sucedió en Liberia. Hemos conseguido gestionar el problema liberiano por nosotros solos. En base al principio de subsidiariedad, deberíamos deberían dejarnos gestionar lo que somos capaces de gestionar en África. Y si necesitamos recursos, que se nos den recursos añadidos para ser capaces de hacer aquello que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Pero nunca hemos tenido un poder fuerte desde este punto de vista, un poder de intervención. Por tanto, nos ha faltado la habilidad de actuar y llevar a cabo lo que nos era necesario. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en 1960, se me envió en ese estado como funcionario, y el problema de esos años pervive a día de hoy y continuará siendo el mismo hasta que no consintamos a los ciudadanos de ese estado, de la República Democrática del Congo, hermanos y hermanas del Congo, no les permitamos resolver sus problemas. Y uno de los motivos por los que en ese país no se ha resuelto el problema es que los recursos de ese país, República Democrática del Congo, sus recursos son los más amplios de África. Por tanto, la respuesta es esta. Dejar que funcione el principio de subsidiariedad en la gestión de los conflictos en África. Permitir que se aplique este principio como se aplica en el resto del mundo. Y si funciona, yo diría que el número de los conflictos entre estados, conflictos intestinos, se reducirá. Las Naciones Unidas que han sido como una especie de animal con un montón de tentáculos. Por ejemplo, han tocado comunidades regionales en África, en Asia y quizá también en América Latina. Pero se requeriría que dejaran estas áreas, permitir que en estas zonas ellos gestionaran sus propios recursos y dejar que sean ellos los que trabajen allí. No ha habido ningún momento en el que nosotros hayamos tenido completamente la paz. Ha habido paz en otras zonas. El mundo se ha originado gracias a dos sujetos, Adán y Eva, que ya entonces había conflictos simplemente por un fruto. Ya entonces se gestionó un problema, se dio un problema por un fruto, un conflicto que en realidad en parte ha desencadenado la maldición, y esto ha causado conflictos que a día de hoy son mundiales. Por tanto, no creo que habrá una paz absoluta, pero sí una paz relativa si hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que yo pido es que las Naciones Unidas hagan que apliquen realmente el principio de subsidiariedad. En este cuadro de incerteza sobre los conflictos, no obstante, se crece económicamente, porque mientras nosotros, sobre todo en Occidente, nos lamemos las heridas por la gran recesión de este siglo, el crecimiento medio del mundo no va absolutamente mal. Miremos un poco atrás en el tiempo también para esto. La línea roja es la media de los últimos 50 años como crecimiento. Veis que en el 2018 estamos muy cerca a esta línea media, cerca del 3%.
en los últimos 60 años ha habido por lo menos 25 años donde estábamos como crecimiento mucho peor que ahora. Pero hay algunos peros, y es que es el crecimiento medio. El crecimiento medio está hecho por países que han crecido del 15%, algunos en África y algunos que en los últimos 15 años han ido hacia atrás con respecto al Producto Interior Bruto que tenía. Y este crecimiento en los media de los últimos 60 años se está visto beneficiada por dos condiciones excepcionales. Tasas de interés muy bajas, que no está dicho que sigan así de bajas, es más probable que aumente, y aranceles bajos, pero estamos viviendo en este momento la fase con menos aranceles, la fase histórica con menos aranceles. El tercer pero es que este crecimiento donde se ha producido ha sido un crecimiento con desigualdades. Veamos este gráfico que nos habla de la desigualdad que ha crecido. Lo que vemos en azul es que la desigualdad ha aumentado. Veis algo de blanco, pero blancos son los países donde no tenemos datos sobre la desigualdad. Con lo cual, en todo el mundo, excepto en pequeñas excepciones, todos han sufrido el aumento de la desigualdad. ¿Qué podemos esperarnos en estos escenarios económicos? ¿Puedo dedicar 30 segundos a lo que ha dicho el presidente Obasanjo? Solo para decir que tenemos grandes cambios. Ahora vamos a tener elecciones que van a ser complicadísimas en Europa. Piensen una cosa, el mundo quiere transformarse hacia la energía autoeléctrica. El 70% de los metales raros que van en una batería están en un solo país, la República Democrática del Congo. Entonces, con este polvorín que puede explotar de un día para otro, no veo nada, no hay ningún sentido para entender que ahí podemos tener un conflicto enorme, porque el cambio del mundo pasa a través de los metales raros que se encuentran en la República Democrática del Congo. Hoy por hoy esta es la situación, por eso esta es la importancia de tener un árbitro para estos conflictos internos, porque aquí puede pasar de todo. Creo que es oportuno dar este sentido de las cosas, o sea, aclarar este punto. Luego, hay algo indecente. Los países en vías de desarrollo crecen a nivel general un poco más que los países desarrollados. Está claro que quien tiene un alto rédito crece menos de quien tiene una renta más baja. Pero el problema grave son las desigualdades. Países comunistas, capitalistas, con excepción de algunos países escandinavos que han cambiado poco, o Francia y Brasil, en todas partes está aumentando la desigualdad en una diversidad de sistemas increíble. Por ejemplo, en China hay una desigualdad impresionante y creciente. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Este punto es realmente interesante. Para nuestros países las razones son simples. Financiación de la economía, en la que todo el valor añadido ha pasado a las finanzas, sobre todo. Y aquí está cambiando otra cosa. Los nuevos intermediarios, los grandes protagonistas del nuevo mundo, antes cuando pensábamos en las grandes empresas del mundo, pensábamos en General Motors, General Electric, etcétera, y ahora ¿quiénes son los intermediarios? Google, Amazon, que están acumulando la gran riqueza mundial. Y fíjense, están llevando desigualdades impresionantes. Y no solo por lo que se dice que es verdad
que todos sus beneficios los trasladan a los países donde pagan menos impuestos, sino porque toman una parte de la torta cada vez más grande de los beneficios mundiales. Estos tienen el 20, el 25% de una suma. Esto sucede para todo. ¿Y a qué se lo quitan? ¿A quién se lo quitan? Pues a los camareros, incluso a los propietarios de los hoteles, a los cocineros. Todo este paso, este cambio tecnológico está aumentando la diferencia. Discutíamos con un amigo y al final decíamos, el nuevo marxismo debería tener este lema: intermediados de todo el mundo, uniros, porque los intermediarios, o sea, los intermediados se unan contra los intermediarios, porque nos están quitando la riqueza. Haces un abono y el 100 sobre 179 euros, el 30%, por ejemplo, un abono a un periódico, va a estos intermediarios. Sí, hacen fundaciones de caridad, etcétera, pero algo pequeño. Las ganancias son enormes. Luego, después de las reglas que introdució Thatcher, el problema es que se ha visto los impuestos siempre como algo malo. El político que hablaba de impuestos ha perdido las elecciones y yo puedo ser un testigo de lo que sucede en estos casos. Y esto es una tendencia impresionante porque en la inmediata posguerra la alícuota media americana superaba el 50% y hoy estamos a menos del 30%. No hay nada que hacer. El electorado, cuando se habla de impuestos, reacciona de esta forma. En cambio, esto aumenta la diferenciación. Y tercer aspecto, globalización y tecnología, pero ya se ha entendido con el primer aspecto. Si no tenemos, atención, una nueva sensibilidad política sobre estos temas, aumentarán las diferencias. Y en este aumento, las fuerzas de la democracia liberal o de los países comunistas de gestión centralizada van en la misma dirección. Y no hay una sensibilidad para entender que esto se va a romper. En nuestro país, también el debate sobre la desigualdad nunca llega a decisiones concretas, a tomar medidas concretas. Y repito, esto no podemos seguir ignorándolo, porque está rompiendo la solidaridad incluso de las nuevas democracias de los países en vías de desarrollo. No es un fenómeno solamente de Occidente, es un fenómeno que también se ve en África. Es decir, en muchos aspectos de la democracia africana, quien gana las elecciones se considera el jefe del país, el propietario del país. Por lo tanto, puede hacer una política coherente con el aumento de las desigualdades sin que esto se vea interrumpido por corrientes opuestas. Por eso aquí, si no tenemos una sensibilidad, esto no seguirá adelante así, lamentablemente. Presidente Obasanjo, este discurso en África, ¿usted qué dice? África, incluso durante la gran crisis, no ha dejado de crecer. Un crecimiento frágil, pero no está tan vinculado como antaño al precio de las materias primas. En estos días en los que los precios están en nivel medio, África está creciendo del 4 o 5%.
y en ciertos sectores como el de las telecomunicaciones incluso mucho más. Por otro lado, tenemos una sociedad africana joven, muy atenta a las tecnologías. El uso, por ejemplo, de la telefonía móvil para las transferencias bancarias es mayor en África que en todo el mundo, igual que el número de móviles, de aparatos, muy superior al de Europa como media. Por lo tanto, hay una propensión mayor a la tecnología. Pero al mismo tiempo, si miramos al Producto Nacional Bruto, vemos que estamos aplicando el método que citaba ahora el presidente Prodi, el método de las desigualdades. En Ecuador podría ser equivalente a Singapur si lo aplicamos a la población, a una franja pequeña de la población. Entonces, en África, la concentración de la riqueza y, por lo tanto, de la desigualdad que crea conflictos dentro de los países es altísima. Esta es la carga, el fardo que se lleva es el nuevo continente encima. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso de un continente rico en el que las élites cada vez son más ricas y en el que se margina cada vez más a la mayoría de la población, que será pobre para siempre? Me gustaría subrayar tres ámbitos de desigualdad. La desigualdad dentro de un Estado, desigualdad entre personas y desigualdad entre países. Dentro de la misma región, y la desigualdad entre las regiones a nivel global. Me refiero ahora a la desigualdad, sobre todo en África, dentro de los mismos países. En África se ha visto que mientras nuestro Producto Interior Bruto está aumentando, aumenta del 7%, 5%, a pesar de este aumento, lo que hace que los africanos puedan llevar a cabo una vida mejor no está presente en ello. No tienen electricidad, la gente no tiene agua, sus hijos no van al colegio. Cuando se dice que un país en África crece, que el Producto Interior Bruto de un país crece el 7%, en realidad no se tiene el valor de ir a las aldeas de ese mismo país y decirle a la gente: hey, la riqueza de tu país aumenta, que quiere decir que tu estilo de vida ha aumentado del 7%. Te dirán que, sin duda ninguna, estás loco porque ellos no ven los efectos, no ven las repercusiones de este crecimiento, no lo ven sobre ellos. Por tanto, creo que uno de los aspectos que hay que hacer es encontrar otros parámetros para decidir cuál es la tasa de crecimiento y cómo se está desarrollando un país determinado. No solo el Producto Interior Bruto, tiene que haber otros elementos, factores de indicación del índice que debieran indicar el crecimiento del bienestar de las personas. Por ejemplo, mortalidad infantil, la expectativa de vida, la esperanza de vida, perdón. Todos estos datos, estos aspectos. Los pocos que han conseguido crecer a nivel económico hace que la diferencia entre ellos
y los más pobres sea cada vez más grande esa diferencia. Y es responsabilidad del gobierno equilibrar un poco la situación, intentar compensar esta situación. Las economías de mercado, el capitalismo, cualquiera es el término que queráis usar, por sí solos no llevarán a cabo esta corrección. No eliminarán la desigualdad, es más, las empeorarán. Son las políticas de gobierno las que deberán ocuparse de esto. Hablemos ahora de desigualdad entre países. Desde este punto de vista, querría decir que si los gobiernos de un país, por ejemplo de la República Democrática del Congo, dispone del recurso de un mineral particular que es particularmente deseado, muy importante, sobre todo para el desarrollo de una innovación particular, de una cierta tecnología. Entonces, no solo ese mineral tiene que ser de importancia para el mundo, también el desarrollo, las condiciones de vida de los ciudadanos de la República Democrática o del mundo tienen que ser importantes para el mundo. Y esto porque mientras se intenta doblegar a ese país, se sigue doblegando y se aprovechan sus recursos, ese mineral llegará un momento en el que habrá conflictos internos que harán que no se podrá siquiera llegar a ese mineral. Por tanto, hay que adoptar un acercamiento holístico, llevar a cabo medidas holísticas. En África yo digo siempre que no se necesita tener un oasis en medio del desierto, porque todos los países africanos tienen que desarrollarse conjuntamente. Porque si hay un país que es suficientemente desarrollado, pero hay otro que no está tan desarrollado, sin duda se dará el problema de la migración, que ya estamos experimentando. Y por tanto la xenofobia. Por eso hay problemas de xenofobia en Sudáfrica. Los jóvenes de Sudáfrica creen que quien viene de Tanzania, quien viene de Angola o de Mozambique, quien sea que vaya en su país, son bienvenidos. Por tanto, no quieren que tengan buenas condiciones de vida. Y esto no puede darse. No puede ser. Ahora hablo de desigualdad a nivel regional. También este tipo de desigualdad tiene que afrontarse y tenemos que analizarlo. Si queremos vivir en un mundo più igual, più equo, en el que todos tengamos la sensación de pertenecer a este mundo, los recursos de este mundo tienen que compartirse como ventaja y para mejora del bienestar de todos los ciudadanos del mundo. Y por tanto hay que reducir las diferencias entre las diferentes personas del mundo. Y no ser capaces de hacerlo significa postergar el problema y antes o después este problema se presentará. Ya está. Ya se ha citado como tema, pero entre las fuerzas que mueven el mundo, decía el presidente Obasanjo, están la inmigración, que es el tema político del momento, desde Suecia a Italia, de Europa a América. En México, el nuevo presidente de México tendrá que afrontar ahora el bloqueo americano que hace que los migrantes que llegan a Centroamérica lleguen a México y se queden en México. También es un problema en Australia, que evocábamos como modelo.
En cambio, 4 primeros ministros en los últimos años han perdido su puesto, no solo por este tema, pero también por el problema de las migraciones. Ahora volvamos a mirar atrás y miremos el porcentaje de población que está emigrando. No vivimos una increíble emergencia migrantes. En 1960 los emigrantes económicos eran el 2,4% de la población y hoy estamos en el 3,3%. ¿Esto es suficiente para desballestar todo el sistema europeo, poner crisis en el mundo? Bueno, hay peros que si miramos los valores absolutos ya tenemos un cuadro diferente. Eran 72 millones en los años 60 y hoy son 243 millones. Pero lo que ha cambiado en los últimos 15 años ha sido el lugar al que se dirigen los migrantes. Miren el color amarillo en estas imágenes, que limitamos a las zonas cercanas a nosotros. El amarillo sobre todo se ve en África, de un país africano a otro, y luego a Europa. Las migraciones del este de Europa, personas que llegaban después de la caída del muro de Berlín. Miren la misma imagen hoy, en amarillo, los flujos migratorios. Pues que África es todavía más hoy el lugar de las migraciones, pero la novedad es que este amarillo ha llegado también al norte, arriba. El gran flujo de Siria que llega a Turquía y luego a Alemania a través de los Balcanes, y el flujo que va hacia Rusia, que es el flujo de los ucranianos que volvían a Rusia. Hablamos de 2015. ¿Cómo comentamos estas imágenes, estos flujos? Este tema de las migraciones es más difícil, me doy cuenta. Pues no, ya estos datos pienso que son significativos, muy significativos. La migración siempre ha sido importante. Nosotros cuando hablamos de una gran migración, hablamos de la migración bíblica, porque en la Biblia todo son emigraciones. Pero la gran diferencia entre 2003 y 2015 no se ve mucho en África, porque ahí eran emigraciones no controladas y no guiadas. La gran diferencia es que la emigración de hoy escapa al control de los gobiernos y no es una emigración dirigida, por lo tanto crea miedo, genera miedo. Si miramos estos datos de 2015 a 2017, no tendríamos el flujo de Siria, porque el acuerdo de Unión Europea con Turquía, aunque sea discutible, ha, digamos, limitado este flujo. El problema de la emigración, que es ahora un problema global, ha cambiado porque ha interseccionado con el problema de la seguridad del ciudadano. La emigración es necesaria todavía hoy. Todos los datos nos dicen que lleva competencia a la población italiana. Hay que cambiarla, porque si no tuviéramos a los marroquíes no tendríamos el queso parmigiano, el grana. Por ejemplo, si no tuviéramos los rumanos, que son los que construyen las casas, no tendríamos tanta obra y ellos pagan impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Pues que se ha añadido una emigración políticamente no controlada. El flujo de África es un impulso que existe desde hace años. Cuando era presidente del Consejo Europeo ya veíamos este flujo y Gaddafi lo instrumentalizaba y me amenazaba a menudo que me iba a mandar
pateras de migrantes, pero había un orden internacional y esto se gestionaba y no llegaba nunca a generar una angustia en la población. Este aspecto hoy ha cambiado. Por eso el problema de la migración en el futuro es poder gestionarla, regularla, porque dadas las diferencias demográficas que hemos descrito antes, ¿cómo podemos pensar que no haya migraciones cuando Europa va a perder 30 millones de habitantes en los últimos años? El nivel de natalidad en Alemania en los últimos años ha mejorado un poco, pero en general Alemania, Polonia, Italia, España, por decir algunos de los grandes países europeos, era tan bajo esta tasa de natalidad que requería la emigración. Francia tiene mayor equilibrio, no perfecto, pero se acerca. Los demás tenemos un desequilibrio que es impresionante. Aumenta la población anciana y disminuyen los nacimientos. Por eso habría que regular la emigración, porque si no el mensaje que se da al ciudadano genera inseguridad, genera miedo a la inseguridad y se condena todo el fenómeno. Es un fenómeno muy interesante. Se ponen de relieve los conflictos que sí existen, situación de las casas, del estado del bienestar, pero no tenemos en cuenta que el porcentaje de migrantes que trabaja es mucho más alto del porcentaje de italianos que trabaja. Por lo tanto, se hace hincapié en el aspecto negativo y no en el positivo. ¿Por qué? Porque hay miedo, falta una gestión política. Y aquí entra el discurso europeo, se convierte en un punto importante, porque a la falta de gestión política se añade el sentimiento de estar abandonados que tienen los países, cada uno por su cuenta. Entonces, Libia es el comercio lamentable de carne humana, con todas las consecuencias del caso. Por lo tanto, hay que resolver esto, poner paz en Libia. Hay fenómenos parecidos que se están afirmando también en España y en la zona de Algeria, de Marruecos, en todas esta parte del oeste de África. Pero el problema general es afrontar de forma decente la emigración, reestableciendo relaciones entre los países. Pero esto será posible recomponiendo la política en Libia y también dando impulso al desarrollo africano. Por eso dije al principio que hay que crear un plan que implique a Europa y a China, porque recuerden, la emigración será regulada y menos dramática cuando hay esperanza en un país. No necesariamente cuando es ya rico, sino cuando empieza a esperar. La emigración de la gente pobre cesó no cuando Italia estaba desarrollada, sino cuando empezaron a tener esperanza, porque el sur de Italia todavía era pobre cuando se dejó de emigrar. Por lo tanto, acción en dos sentidos. Trabajo político, de relaciones políticas e inversión en el desarrollo y las infraestructuras, sobre todo para África. Presidente Obasanjo, sí,
pudiera preguntarle que me hiciera una pequeña relación desde el punto de vista africano, esta cifra de 243 millones de inmigrantes que hoy representan la realidad, como una cuarta parte están en África, dentro de África, pero si pensamos en países como Uganda, que acogen emigrantes del Sudán del Sur, durante más de 1 millón de emigrantes. Pensamos en países como Etiopía, que alojan comunidades de emigrantes de más de 800.000 personas. Pensamos en, digamos, estos añadidos, estos agregados constituyen África hoy. ¿Cómo ve este elemento de migración en Europa que se arriesga, que es un riesgo para algunos que hará saltar la Unión Europea frente a esta 60, 70 millones de inmigrantes permanentes a África, países que acogen más de 1,5 millones de refugiados? ¿Cómo se ve esto en África? Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría repetir lo que ya he dicho antes. El desarrollo del mundo, la difusión de la población, siempre se han basado en las emigraciones. Y esto no cambiará. Brevemente me gustaría decir que el culpable fundamental de las inmigraciones de África hacia otras partes del mundo está dentro de África y de África hacia la Unión Europea. Por ejemplo, a través del Sáhara. En realidad tienen que ver con la responsabilidad de los líderes africanos, que ellos tienen que aceptar sus responsabilidades. No comparto la opinión de aquellos que siguen apuntar el dedo sobre el colonialismo como causante único de los males de África. Es verdad que el colonialismo ha contribuido al subdesarrollo de África, eso sin duda, pero esto fue algo que se dio hace 60 años. Y después de 60 años de independencia, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros, africanos, con África? O mejor, ¿qué no hemos hecho? Creo que estas dos preguntas deban encontrar respuesta. Y ahora vuelvo a las 3 categorías de migrantes. Migrantes que huyen por su vida a causa de los conflictos. Hay muchos conflictos en África, conflictos en Asia. Y evidentemente se requiere compasión humana que hace necesario. Hay que prestar atención a aquellos que huyen de los conflictos. En segundo lugar, hay migrantes que de alguna forma buscan nuevas perspectivas económicas, buscan nuevos prados verdes a nivel económico. Por tanto, huyen no tanto por los conflictos, cuanto sino a causa de malas condiciones económicas en sus países de origen. Por tanto, en estos casos, los líderes de esos países de origen, en esas condiciones, tienen las responsabilidades de esas condiciones. Por tanto, y luego están los inmigrantes que quieren ir a otros países, y estas personas son los ciudadanos del mundo porque tienen niveles de competencias y preparación muy elevados. Estas personas no suelen tener problemas. Son incluso aquellos a los que se refiere uno cuando habla de la inmigración controlada, inmigración legal. No creo que se deba prestar atención solo a los inmigrantes controlados, sino también a los que no están controlados. Sé que en las democracias
todos los líderes a menudo buscan excusas para vencer en el próximo enfrentamiento electoral. Y la cabeza de turco son los inmigrantes. Obviamente, si se quiere demostrar que se ganarán las elecciones, se hará algo por la inmigración. Pasamos con ello a Europa. Las bases, los fundamentos de los valores europeos son la cristiandad. Y no podemos tirar por la borda los valores cristianos y sacrificarlos en el altar de la necesidad de vencer unas elecciones. Creo que esto es muy peligroso. Es más, creo que es un pecado. Creo en las democracias liberales. Que nosotros de alguna manera hemos adquirido de vosotros como ejemplo. Y las bases de estas democracias son ama a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo. Como la parábola del buen samaritano. Quien tenga necesidad de vosotros, ese es vuestro próximo, independientemente de dónde venga. Si tuviéramos que hacer una opción, solo aquellos que son ricos, y aceptar solo a los ricos y rechazar a los pobres. No creo que este sea el modo en el que un buen cristiano deba comportarse. Porque también Jesús ha afirmado: ama a tu hermano como yo te amo a ti. No ha afirmado: ama a tu hermano y ámate a ti mismo antes y después ama a tu hermano. Si no obedecemos a lo que es el deseo de Dios, si tú te amas a ti mismo antes de amar a tu hermano, independientemente de cómo lo vemos, ponemos a Dios al final y no seremos buenos cristianos en este caso. Insisto mucho en este punto, porque creo que es un aspecto al que tenemos que atenernos. Lo único son los valores cristianos, las enseñanzas cristianas. Si lo echamos a la basura, no podemos pensar en igualdad o democracias liberales. Que ya no hay amor, compasión o gentileza u hospitalidad. Todos estos aspectos que nosotros como cristianos debemos personificar. Lo digo porque viniendo de un país en el que la población es en parte cristiana y en parte musulmana. Nuestros hermanos musulmanes comparten con nosotros estos valores y estas enseñanzas que sacan del Corán. Por esto es lo que dice el Corán cuando dice de amar a tu amigo, a tu hermano, tu prójimo, de ser compasivos. Y lo que quiero decir es que o somos religiosos y por tanto mostramos los valores, los principios de nuestra religión en nuestra actuación cotidiana, o bien, en realidad, no hacemos... no hacemos cuentas con lo que somos, cristianos o musulmanes.
a guardare indietro e questa volta Seguimos mirando atrás y ahora miramos en el pensamiento a hace más de 2000 años, cuando todos los caminos llevaban a Roma, y este era el símbolo de Roma Caput Mundi. Dentro de algunos años, los caminos llevarán a Pekín, las terrestres y los marinos, cuando el gran proyecto de China llegará a su cumplimiento, aún con las dificultades que irá encontrando. Esta imagen es el símbolo, y ahora robo el título de una película muy conocida en Italia, difícil para los traductores, Bienvenidos al Sur, que es el símbolo de los bienvenidos al sureste del mundo, que, nos guste o no, cada vez va a tener un mayor peso económico y político. Si miramos el símbolo de Occidente del noroeste occidental, era el G7, el club que, salvo Japón, es de todos los países del noroeste. Durante la crisis económica de 2007 y 2008, este organismo dejó espacio al G20, donde está todavía el noroeste, pero también mucho sur y mucho este. Imaginemos el G7 dentro de 30 años. No sería la composición actual, sino el siguiente. Con mucho rojo, China no es una democracia, no entraría en el G7, pero de Europa solo estaría Alemania y estarían los Estados Unidos. Presidente, ¿cómo lo ve? Esta gran fuerza del bienvenidos al sureste, que asusta a quien queda fuera y alimenta la esperanza en quien crea cambio. Pues si queremos evitar una guerra, queremos entenderlo. Esta es la realidad. Tenemos que darnos cuenta, porque el mundo en el que vivimos ya es así. Si vemos la igualdad en el poder de compra, esto refleja la situación actual. Tú antes hablabas de la vía de la seda. ¿Qué es la vía de la seda? Pues es la propuesta de políticas económicas internacionales y no militares después del Plan Marshall. Esto es muy interesante. Estados Unidos, su gran expansión fue precedida por el Plan Marshall. Y yo creo que la vía de la seda es la misma propuesta, traducida con el papel que la China quiere tener en el futuro. ¿Qué es esta vía de la seda? Aparte de la retórica, Marco Polo, nosotros teníamos que ser el término europeo y en cambio es un lío y será Grecia o el norte. Pero dejemos esto. China lo que quiere es crear a su alrededor una gran alianza de países para que pueda sacar provecho del hecho que en Asia se encuentra la mitad de la población mundial, y propone esta inmensa inversión, y utilizo la palabra inmenso no por casualidad, porque esto dice también del alcance de China. Propone inversiones exageradas incluso para China. Pero este es un mensaje que quiere llevar a tener un papel regional importante y proponerse como partner socio para Europa, compitiendo económicamente y no de manera militar
con Estados Unidos. Esto es muy interesante porque los mensajes que manda el presidente chino con la vía de la seda, visitando país por país, son evocativos. El encuentro con el primer ministro pakistaní, si ven el acta, es increíble porque el presidente chino dice: nuestra amistad es más profunda del océano y más alta del Himalaya. Y luego siguen las inversiones en puertos, en autopistas, en una presencia económica china en Pakistán. Digo Pakistán, pero cuidado, esta presencia llega hasta Irán. Y las sanciones contra Irán están dejando Irán en manos de China, porque no le damos alternativas, sanciones equivocadas o no, pero lo dejamos en manos de China. La situación política que hemos creado hace que la vía de la seda, es decir, este bloque asiático más una relación positiva con Europa, es el nuevo centro de la política mundial y es el futuro, como ponías ahora de relieve. Esto claramente encierra insidias porque China, junto con esta vía de la seda, aparte de las fantásticas inversiones, lo ha acompañado con una propuesta política muy peligrosa para nosotros. ¿Qué ha hecho? Pues ha creado una relación privilegiada llamada 16+1, en la que 1 es China y 16 son los países del este de Europa, con una relación privilegiada con China. Y creo que tiene intención de dividir Europa. O, aunque no lo quiera, esto será una consecuencia no deseada. Y aquí se plantea el problema de Europa. Si queremos ser protagonistas de este cambio del mundo que vemos en esta imagen, que es inevitable, Europa tiene que estar unida y tiene que volver a tomar en mano su papel en la escena mundial. Europa no está hecha por 16 países, 9 países del este de Europa y 7 países extraños. Europa tiene su núcleo en Alemania, Italia, Francia, Polonia, España. Por lo tanto, digo, es un error chino esto, pero el error europeo es no entender que ante estos grandes cambios del mundo, también nosotros tenemos que cambiar y debemos cambiar nuestra política. Y esto está claro que implica problemas muy grandes. El conflicto con Estados Unidos, que tiene que ser nuestro aliado, en mi opinión, fundamental. Pero cuando se quitan las sanciones a Irán y no se puede comercializar con Irán, porque si no, las empresas que comercian con Irán no pueden trabajar con Estados Unidos, está claro que Renault o Peugeot o la British Petroleum o todas las empresas que trabajan con Irán, si tienen que elegir entre Estados Unidos e Irán, eligen Estados Unidos, no hay duda, por motivos históricos y también cuantitativos. Pero así creamos políticas contradictorias. Estamos actuando con una Europa dividida. Por eso, atención, si seguimos por este camino, seremos protagonistas pasivos de esta nueva gran propuesta política. Protagonistas pasivos de un cambio del mundo que yo creo que es inevitable. Entonces, presidente Bassaggio, creo que estamos cerrando. Un comentario también de respuesta. Los chinos invierten en masa en África, a menudo con tasas de interés
misteriosas. Llevan a cabo carreteras útiles, estos chinos. Las empresas chinas aprovechan los bosques para el mercado chino. Cuadros chinos definen lo que hay que hacer en África. La pregunta es, ¿cómo percibís el riesgo de que os acabéis de liberar de la colonización europea y os arriesgáis a acabar en manos de los chinos? Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Es una pregunta que a menudo nuestros amigos nos plantean constantemente. Muy a menudo se me plantea esta pregunta. Hay problemas por parte de la actividad china. También la economía americana tendrá problemas porque China, adquiriendo bienes de África, construyendo carreteras en África, y no es solo que lo hacen gratuitamente, se les paga. Hay proveedores europeos que trabajan en África, hay proveedores americanos que vienen a construir carreteras en África y se les paga. ¿Por qué China? ¿Por qué los chinos deberían ser un problema? ¿Qué está sucediendo, por desgracia, en realidad, con nuestros amigos occidentales? En realidad, ellos no están trabajando correctamente. Si todo el mundo negociara sus acuerdos sobre el cambio climático y de un día para otro llegara un solo país y dijera, para mí este país ya no es válido, entonces, ¿qué esperaríais que hiciera el resto del mundo? Cuando ese acuerdo en realidad está suscrito por todos los países del mundo excepto por uno. ¿De qué forma podríamos ser considerados responsables nosotros? Simplemente decimos, hemos hablado, estábamos de acuerdo, es así que deberíamos seguir haciendo. ¿Qué sucedería si los Estados Unidos y Europa en realidad no intervienen? Pues en realidad China quien sí interviene. Si no entran los Estados Unidos y tampoco Europa, sí que lo hace China. Esto sucede en África, pero también en Asia, en América Latina y en Australia. Me ha sorprendido mucho que China invierte el 40% de algunos de sus recursos en Australia. El 40% de las inversiones que se hacen en Australia provienen de China. Por tanto, Australia es una colonia de China. ¿Por qué si Australia no es considerada una colonia, deberíamos ser considerados nosotros como tal? Creemos que todos nuestros amigos son buenos amigos. Queremos tener buenas relaciones de amistad con ellos. Para nosotros la amistad es importante, tanto la de Occidente, y utilizamos los idiomas universales, también los sistemas de justicia, el sistema legal, son similares, pero hacemos amistad también con otros amigos nuevos, también en Oriente. Como hemos estrechado amistad con Occidente, haremos amistad con China, con la India. Llevaremos a cabo, tendremos amistad con otros países asiáticos que deseen ser amigos nuestros. Si bien querremos continuar nuestras buenas relaciones con Occidente, nadie nos ordenará quién tienen que ser y quién no nuestros amigos. Así como nosotros tampoco dictamos ni a decir a nadie quién tienen que ser sus amigos y sus enemigos. Creo que esto tenga que ver con nuestras responsabilidades globales. El hecho de mantener relaciones ecuas, equilibradas, con todas las regiones del mundo. Porque es en nuestro interés y debe ser también el interés del mundo.
Por desgracia el tiempo es tirano, teníamos otros muchos temas que tratar, pero, Stefano, los dejaremos para el próximo año si el meeting vuelve a invitarnos, así como a invitados como presidente Obasanjo y presidente Prodi. He empezado diciendo que habríamos mirado juntos también al pasado, sin nostalgias. Después de esto, después de este extraordinario diálogo entre presidente Prodi y presidente Obasanjo, quiero cerrar contradiciéndome extraordinariamente. Yo tengo que decir que experimento una nostalgia grande de una política del líder capaz de, como ha dicho el presidente Obasanjo, visiones holísticas, mirar hacia atrás y mirar hacia atrás, hacia adelante y en torno a nosotros con valores. Gracias, gracias, gracias.